Hola chicos queridos, ¿cómo vamos? Bien, entonces continuamos nuestra temática de campos electromagnéticos. Mm, Este es el capítulo más largo que hemos hecho y tiene una característica importante. Bueno, vamos a hablar de campos eléctricos en la materia y la característica importante es que es mucha teoría, mucha teoría. Entonces, usualmente yo hago mis notas de clase aparte para mostrar algunos detalles de cálculo y todas estas cosas, pero para este caso era muy extenso, entonces era casi que traducir el libro en algunas discusiones, um, en algunas definiciones mejor. Así que opté por hacer un seguimiento en el libro, ¿vale? Qué pena si esperaban las notas, pero en este caso, pues voy a hacer anotaciones sobre el mismo libro y como lo busqué en una edición pasada en español, pues ahí para que quede en video un poquito mejor. Pues vamos a hablar de campos eléctricos en la materia y para eso necesitamos algunas definiciones. Definiciones que ustedes ya conocen. Aquí lo que vamos a hacer es conectarla con las variables físicas que hemos definido, ¿cierto? Tenemos el vector de flujo eléctrico, el D, el campo eléctrico E, y tenemos otras cositas que vamos a ir definiendo. Esto es conocido, la corriente es el cambio de la carga por unidad de tiempo, y en notación siempre se da en términos de la carga positiva. Las cargas positivas, el flujo o el movimiento de las cargas positivas me producen la corriente. ¿Ok? Sin embargo, como ustedes ya están eh, en su conocimiento, las cargas que en realidad se mueven son los electrones porque son más livianos. Los protones son muchísimo más pesados. Hay un concepto que es más útil y es la densidad de corriente superficial. ¿Ok? Pues como cualquier densidad, se define como la cantidad sobre, en este caso, la superficie. ¿Ok? Sería acá. Entonces yo tengo la densidad es simplemente la cantidad que quiero sobre la superficie y eso es una densidad de superficie. Acá vemos que se utiliza esta constante n, ese subíndice, para determinar qué es la densidad de corriente normal a la superficie. Recuerden, cada vez que tenemos una superficie, uno define un vector S que es normal a la superficie. Pues en ese caso, esa es la medida de la densidad de corriente. Se mide, tengo un área y estoy midiendo el movimiento de cargas perpendicular a esa superficie. En general, cuando no se considera así, pues ya que son cosas normales, es decir, el ángulo es de 90 grados, pues en general sería J delta S y coseno de teta. Pero esto no es más que el producto punto. Entonces es mejor hacerlo desde la definición del producto escalar o producto punto. Yo puedo hacer este delta S pequeño, volverlo de S, y voy a encontrar que la corriente I es simplemente la integral de superficie de J punto de S. Ahora, esto es muy similar a la ley de Gauss, ¿cierto que sí? Entonces, hagamos un análisis aquí similar. ¿Qué es corriente? La corriente es cambio de carga por unidad de tiempo, pero la carga yo la puedo ver aquí así. Yo puedo ver como una densidad volumétrica por el volumen. En últimas, la densidad volumétrica es carga sobre volumen. Entonces, ¿por qué no ponerla entonces delta Q sobre delta V? Pero como delta V es superficie por distancia, pues es fácil ver que el delta K, delta Q es densidad, delta S, delta X. Y como está un delta T, si yo estoy considerando un, una densidad de carga por una cantidad de área específica moviéndose una distancia delta X, pues ya estoy hablando de una velocidad. ¿Ok? Y así es que se pone de esta manera. Entonces, ¿qué significa esto? Significa
Tienes una densidad de carga asociada que está atravesando un delta S, si este es el delta S, ¿ok? La densidad de carga viene y la atraviesa, y la está atravesando, se está moviendo con una velocidad v sub x. Acá se ve mejor, póngale cuidado. Yo tengo este pedazo, que es un volumen, ¿sí o qué? Eso tiene asociado una carga. El volumen está dado por delta L por delta S, ese es el volumen. Y ahora yo pongo este pedazo de carga a moverse en esta dirección, en dirección X. Entonces, aquí están las líneas de movimiento. Y digo que se movió delta X para un tiempo delta T. Eso es lo que significa eso, ¿vale? Entonces, como ya sé quién es delta I y yo sé que delta I está en términos de J, mejor este, J delta S, pues es fácil ver que el J es simplemente la densidad volumétrica por la velocidad, como lo tengo aquí. En el caso en que el movimiento sea en el eje X, pues voy a tener que es una densidad asociada al eje X. En general, pues esto es un vector, como lo vemos en el producto punto, ¿vale? Y ahí es donde viene lo interesante. La corriente en sí no es un vector, eso es un escalar, pero la densidad de corriente sí puede ser un vector, como lo estamos viendo en este caso, porque depende de en qué dirección se mueva la carga, ¿vale? Bien. Vuelve y juega, esto es lo que acabo de decir, yo lo puedo generalizar a las tres dimensiones, ¿vale? Esas corrientes de cargas en movimiento son las llamadas corriente, perdón, anteriormente hemos hablado de las corrientes de convección y ahora este J es una densidad de corriente de esa convección. La convección es el movimiento de cargas, ¿vale? Eso es corriente I. Pero si estoy yendo a lo básico, a una densidad, pues ya estoy hablando de densidad de corriente de convección. Esos son nombres que tenemos que tener ahí como vamos. Bien. Entonces, pues para este capítulo también vamos a hacer los ejercicios solamente, no los problemas. ¿Ok? Yo creo que con los ejercicios es suficiente para el examen. Esa corriente podemos verla en, en el límite en el que la integral es de superficie cerrada, estilo Gauss, lo que les mencionaba antes, y la podemos asociar con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad está más que nada basada con el principio de conservación de la carga. No podemos crear ni destruir cargas, ¿vale? Entonces, miremos de qué va la cosa. Si yo tengo una superficie cerrada de esta manera, recuerden, esto es una superficie, am, y yo tengo que hay una corriente en esta dirección, fíjense que lo que entra es lo mismo que sale, ¿ok? Entonces, si hay una carga específica acá, carga Q, y ella está cambiando con el tiempo, pues yo puedo asociar a esa corriente que es la integral de la densidad de carga sobre la superficie cerrada, la puedo asociar a el cambio que hay en la carga interna de mi superficie cerrada. Como hay una compensación en el sentido en el que la carga que yo defino como corriente es una carga positiva, pues tengo que poner un menos, ¿vale? Porque hay una disminución. Mire lo que dice acá. El flujo hacia afuera de la carga positiva debe equilibrarlo una disminución de cargas positivas o tal vez un aumento de cargas negativas dentro de la superficie cerrada. Porque ¿qué es corriente? Corriente es cargas moviéndose. Si yo digo que aquí hay una corriente en esta dirección neta, porque para eso esto es cerrado.
Si yo digo que hay una corriente neta, entonces ya sería este no sería el caso. Aquí las mismas que entran son las mismas que salen. Pero en el caso en el que haya una corriente neta en esta dirección, yo sé que hay cargas dejando la superficie. Y como están dejando, estoy perdiendo. Por eso el negativo acá. ¿Listo? Bien. Después hay unas discusiones ahí interesantes, eh, y llega uno a lo que necesita, esta parte. Esto es más parecido a la ley de Gauss porque es una integral de superficie. La ley de Gauss me relaciona una integral de superficie con una integral de volumen. Recuerden que la carga es una integral de volumen. Y el teorema de la divergencia me permite pasar de un lado al otro. Y eso es lo que se hace acá. Entonces tengo este teorema que me dice que una integral de superficie la puedo reemplazar por una integral de volumen. Esto no es más que la ρ por dB, que es la carga total. De ahí es donde viene el teorema de la divergencia, para que no se me pierda. Pero fíjense entonces que esta parte izquierda, desde el teorema de la divergencia, tiene que ser igual a esta derivada. Pero ¿quién es Q? Q es una integral de volumen de ρ por dB. ¿Sí? Entonces tengo una expresión que me relaciona ahora la divergencia de J con una derivada temporal de la densidad de carga. Y aquí está mucho mejor acomodada. Cuando yo pongo las mismas integrales, una integral es igual cuando el integrando es igual. Y obtengo la llamada ecuación de continuidad para el caso de electricidad. La ecuación de continuidad, que ustedes la vieron en el curso se supone, en el curso de ondas, no, ¿ustedes ven algún curso de ondas? Ok. Am, yo recuerdo que cuando dimos el curso de termo, ondas y fluidos, yo alcancé a tocar algo, más que nada en la ecuación diferencial, no recuerdo si les mostré esta ecuación de continuidad, pero si no, no hay problema, la estamos aprendiendo. Entonces, la ecuación de la continuidad simplemente me relaciona em, lo que es el principio de conservación de la carga. Esto está relacionado a una corriente a través de una superficie cerrada y esto está relacionado a que hay una disminución de la carga dentro de esa superficie al haber una corriente saliente. ¿Ok? Bien. Un ejemplo sería este. El libro tiene varios ejemplos. Tenemos una función. Esta es la forma en que aparecen los problemas en el libro. Y por eso es que es bueno revisarlo, ¿no? Entonces tenemos una expresión matemática, recuerden que esto es un vector, ¿vale? Tiene sus unidades, amperios sobre metro cuadrado, porque es densidad superficial. Am, y entonces miremos qué es lo que aparece en el problema. Entonces, en el instante t igual a un segundo, podemos calcular la corriente total que sale en una superficie, bueno, a una distancia de r igual a 5 metros. Pues es fácil, es densidad superficial por superficie. Como es una superficie esférica, entonces la superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. Y eso es lo que está acá, 4 pi radio al cuadrado. J evaluado en r igual a 5, nota esto, para t igual a un segundo. Y tenemos 23,1 amperios. Para un radio mayor, ¿qué creen que suceda con esta ecuación? Pues tenemos que el área va como r cuadrado y el j va como 1 sobre r, pues esto va a ir como r. Es decir, a mayor radio tiene que haber mayor corriente. Y eso es lo que se ve acá, 27,7 amperios. ¿Vale? Tenemos las funciones, desde las funciones podemos ver qué es lo que sucede. Si lo vemos desde la ecuación de continuidad, podemos poner la función matemática aquí en j, aplicar la divergencia en coordenadas esféricas
Fíjense que me queda de esta manera. 1 sobre r² a la menos t. Podemos integrar porque ya me queda una ecuación de separación de variables, más que nada en t, que es nuestra variable principal. Hacemos, al integrar, yo puedo obtener una función que dependa de r. ¿Qué es lo que uno está acostumbrado a ver, no? Uno acostumbra en el cálculo integral simplemente la constante c y una constante de integración. Pues esa constante puede ser una función de una variable que no sea la variable que estás integrando. Como estoy integrando sobre t, pues una derivada sobre cualquier función que no dependa de t va a seguir siendo cero, porque es una constante, es transparente. Y eso es lo que se pone acá. En otras palabras, la densidad es simplemente 1 sobre r² por e a la menos t. Decae exponencialmente y decae como 1 sobre r². Y esta vaina que no la conocemos puede darse desde condiciones iniciales e incluso condiciones que llamamos de frontera, eso que ustedes vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. Resolver problemas con fronteras, con limitaciones de frontera. Ok. Entonces, una de las cosas que uno aprende en esos problemas es que cuando t es infinito, esta vaina tiene que decaer. ¿Listo? Si dejamos suficiente tiempo, como hay una tasa de decaimiento acá, pues en tiempo infinito todo va a decaer. Por eso decimos que en el tiempo t igual a infinito o tendiendo a infinito, pues no va a haber nada dentro de la superficie, ¿vale? Eso hace que esta función sea igual a cero, porque como no sabemos la dependencia y aquí ya tenemos doble chulito de que me funciona, pues esa condición de frontera hace que la constante pueda ser igual a cero. ¿Ok? Am, entonces, la velocidad, utilizando la definición de J de densidad volumétrica con velocidad, en la dirección R, porque esto es dirección R, el J es solamente dirección R, ¿si lo ven? Pues es fácil de acomodar en cuanto a magnitudes y me va a dar R. ¿Ok? Y fíjense que eso es una forma más complicada de verla de lo que yo les decía, ¿no? Es simplemente J por S, que es corriente. Y la corriente es proporcional a la velocidad. Entonces, con el análisis anterior era simplemente r² sobre r y entonces B es proporcional a r, que en este caso particular pues tenemos la función exacta, que es mucho más poderosa, porque me está diciendo que es r. O sea, no es una función de r ni es proporcional a r, es r. Por eso el poder de la ecuación de continuidad, ¿vale? Bien. Entonces viene otro ejercicio y ahora hablamos de conductores metálicos. Para conductores metálicos me voy a ir acá. Esto es lo más conocido que tenemos en la definición de metales. Tengo varios metales, el nombre o sus características se dan en términos de las bandas. Las bandas son esos niveles de energía que se ponen muy, muy cercanos. Entonces, devolvamos. Un átomo, ustedes saben que está acá, y entonces tenemos los niveles S, P, D, F, etcétera. Cuando yo tengo muchos, un metal, todos estos átomos están muy juntos, ¿ok? Y estos niveles se van a volver bien juntitos. Cuando uno varios niveles, digamos que los niveles están así, ¿listo? Como están bien pegados, eso es una banda, ¿ok? Todos los niveles de energía están a la misma energía. Si es nivel S, está en la misma energía, P, D, F, etcétera. Y en la última es la de valencia. Cuando yo estoy en esa última banda, la llamo banda de valencia. Y eso es lo que queremos ver acá. ¿Ok?
Entre la banda de vacía, de valencia que está llena, perdón, y la banda de conducción que está vacía, entonces uno tiene en la última capa de un metal, los electrones pueden moverse libremente y esa es la que llamamos banda de conducción. Pero, ¿de dónde salen los electrones en la banda de conducción? Salen de la banda de valencia. Le damos como una patadita y lo mandamos a la banda de conducción y ya es fácil transportar esas cargas de un lado a otro. Y tenemos los cables. Cuando la banda de valencia y la banda de conducción están pegaditas, se necesita poca energía, casi que nula. Y estos se llaman conductores. Si entre la banda de valencia y la de conducción hay un pedazo aquí que tengo que saltar, es decir, la patada que le doy a este electrón es mucho más grande que la de acá, pues a eso lo llamo un aislante. Y si hay un intermedio en el que no hay tanta energía para pasarlo de la banda de valencia a la banda de conducción, pues lo llamamos un semiconductor. ¿Ok? Eso se llama estructura de bandas. Es bien, bien sencillo. Pues vamos a analizar primero el caso de los conductores, de los materiales conductores, ¿no? Supongamos que tengo un electrón. Ese electrón tiene carga menos E. Y le pongo un campo eléctrico E, es decir, una diferencia de potencial que me genera un campo. Pues este electrón E va a sentir esta fuerza, la fuerza de Coulomb. Pero como el material no es el vacío, es un material, es un metal. Entonces, imagínense, eh, imagínense lo siguiente. Acá hay un electrón y quiere pasar aquí por el medio, pues no va a tener tanta resistencia. Acá se va a encontrar sillas, personas, lo que sea. Pues en el caso de los metales, ese electrón se va a encontrar átomos y va a chocar y al final él no se va a mover libremente, él se va a mover atado a esas condiciones que tiene dentro del material. Y eso hace que él llegue a una velocidad terminal. Acuérdense que esto se veía también en el curso de fluidos, si ustedes recuerdan esa práctica de viscosidad. En la práctica de viscosidad se calculaba una velocidad terminal de una esferita bajando en un tubo de glicerina, ¿vale? ¿Se acuerdan? Y eso es lo mismo que pasa cuando hay un paracaidista. Los paracaidistas se botan al aire, ¿listo? Y ellos alcanzan una velocidad terminal debido a la fricción por el aire y a la caída libre que es acelerada. Pues ellos llegan como a un equilibrio y se alcanza una velocidad terminal. Esto es algo similar, solo que acá se llama una velocidad de arrastre, ¿ok? Esa velocidad de arrastre es em, proporcional al campo eléctrico, porque claro, entre más voltaje le ponga yo, pues la velocidad va a ser mucho más grande. Y, y la constante de proporcionalidad se llama movilidad, ¿vale? Tiene sentido que se llame movilidad porque depende, pues me está dando información de qué tanto se mueve un electrón. Aquí tenemos unos valores para algunos metales, ¿ok? Y combinando lo que sabemos de J, J era ρ por B, ¿se acuerdan? Pues es simplemente ρ por B, que es esta velocidad, que es mu por E, con el negativo, evidentemente porque es una carga negativa. Y acá viene lo interesante, con cosas que ustedes conocen. A este término yo lo voy a llamar conductividad. Eso es conductividad. ¿Tiene sentido que la llame conductividad? Claro, porque depende, esa movilidad me da una idea de qué tan fácil es para mi electrón moverse dentro del interior de un metal. Entre más fácil sea, yo sé que es más conductor, entre más difícil, pues más, menos conductor. Entonces, si llamo eso sigma, pues yo voy a encontrar que el J, que es la densidad de corriente superficial, es proporcional al campo.
a través de la conductividad. Y vean que vayan haciendo las conexiones, ¿no? El campo es similar al voltaje, la densidad de corriente es similar a la corriente, entonces tengo una relación entre voltaje y corriente. ¿Cómo se llama eso? Pues la ley de Ohm. Esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm desde el punto de vista serio, ¿no? La ley de Ohm en aplicaciones, pues es la otra que conocemos, ¿no? V es igual a I por R. Pero esta es la ley de Ohm seria y ya sabemos de dónde viene. Son todos estos análisis internos de la materia, en especial de los metales y de sus bandas de conducción. Tenemos un poco de unidades, ¿cierto? El sigma es Siemens sobre metro, tan, tan, tan. Aquí les insto a que lean un poquito, ¿vale? Hablan de superconductividad, que es cuando la conductividad es cero, ¿no? Pero lo que es importante es esto. La conductividad es igual para un electrón, ¿no? Por eso está el menos. Es la densidad electrónica y la movilidad de ese material en específico. ¿Ok? Bien. Esto es lo que les digo. La parte macroscópica es la ley de Ohm conocida. Cuando yo hago esta integral de superficie, suponiendo que estas dos cosas son perpendiculares, entonces me quedo simplemente con las magnitudes y tengo esta noción. Tengo una corriente que es densidad de corriente por superficie, en donde esto es un área superficial S, en un material con conductividad sigma. Yo el campo eléctrico lo relaciono con el voltaje de esta manera. Eh, el voltaje es E por D siempre en metales. Entonces el campo es V, voltaje sobre distancia, que en este caso, pues estoy hablando de la longitud de mi alambre. Esto es un alambre, ¿vale? Bien. Entonces, ¿quién es el voltaje? El voltaje es, lo aprendimos la vez pasada, el potencial eléctrico es menos la integral de V a A de E punto de L. Saco el E porque considero que es uniforme. El de L pues me da una longitud, y me queda pues en términos generales el producto punto. Si ya considero que esas dos cosas perdón, paralelas, yo quería decir aquí paralelas, ¿no? En esto, porque el producto punto es con el coseno, ¿no? El coseno de cero es uno y el coseno de 90 cuando son perpendiculares es igual a cero. Estas cosas son paralelas. Pues me quedan las magnitudes. Pero yo ya sé que J es corriente sobre superficie, pero también es sigma por campo. Pero el campo es B sobre L, que es este de acá. Entonces, yo puedo decir que entre esta y esta me queda voltaje, paso el L a multiplicar, el sigma baja, me queda entonces L sobre sigma por S en la parte de abajo. Y a eso es lo que yo llamo resistencia. L sigma S. Recuerden que si yo defino la conductividad, yo puedo definir la resistividad, que lastimosamente tiene la misma letra de la densidad de carga, por eso quizás no se usa acá. Pero en física de electricidad y magnetismo, el primer curso, que ustedes veían la definición de resistencia, en realidad la veían desde la resistividad. Pero aquí estamos usando la conductividad, que es un poquito más adecuada, ¿vale? La resistencia es inversamente proporcional a la conductividad, como tiene que ser, y la conductividad depende del material. Bien, estas son cosas que ustedes conocen, así que voy a ir más rápido. Desde la definición integral, yo podría decir que la resistencia es esta integral de línea sobre una integral de superficie, ¿ok? Porque corriente es J.ds integral. Solo que lo acabamos de hacer para casos en que son paralelos. Se simplifica más la cosa. Bien.
¿ok? Este es un ejemplo numérico, no lo voy a tocar porque literalmente es reemplazar estos números para encontrar una resistencia. Vuelve y juega, más ejercicios. Ahora miremos qué sucede en la frontera de estos materiales conductores. Me voy a ir mejor aquí a, a esta parte. ¿Ok? Este es un conductor, esta es la frontera y aquí está el espacio libre, no hay nada. Acuérdense, por Gauss tenemos un vector normal a la superficie, forma 90 grados, y vamos a analizar unas cositas. Lo primero es la integral de camino de este señor cerrado, A, B, C, D, A. ¿En dónde? A, B está en el espacio libre, C a D está dentro del conductor, B a C traspasa el conductor, perdón, sí, el conductor entra al conductor hacia abajo y desde A sale del conductor. Es decir, yo espero que una cosa sea positiva y la otra sea negativa. Y eso es lo que se hace acá, fíjense. Yo entiendo que la integral de camino cerrada de E punto de L es igual a cero. Acuérdense, esto está relacionado con el potencial eléctrico, el voltaje. Si empiezo en A y termino en A, ¿cuál es la diferencia de potencial? Cero, porque empiezo en A y termino en A, ¿vale? El punto inicial es el mismo punto final. Pero eso me sirve para analizar los vectores aquí adentro y aquí afuera. ¿Qué es lo que pasa? Antes de entrar en detalle. ¿Qué pasa dentro de un conductor? Si tengo un conductor, por acá, conductor, él tiene átomos, ¿sí o qué? Tiene átomos y toda la cosa. Pero estos conductores tienen unas propiedades específicas. La primera es que el campo acá, adentro, si yo pongo una gaussiana, la carga encerrada es cero y por tanto el campo interno es igual a cero. En otras palabras, si yo tengo un conductor cargado, digamos, positivamente, la única manera de que sea cargado positivamente es que las cargas estén acomodadas en la superficie. Esa es una de las definiciones de un conductor, o características más que definiciones. Un conductor neutro, pues es neutro en todo lado. Un conductor cargado tiene carga neta diferente de cero, pero toda su carga se distribuye en la superficie, ¿vale? Bien, eso hace que yo tenga unas características específicas. Lo primero, y lo que les mencionaba acá, en el camino de C a D, el campo es cero, porque estoy dentro del conductor. Esta es la superficie, pero aquí el camino es dentro del conductor, no es la superficie. Entonces el campo tiene que ser cero. Entonces, si hago sumo este AB, BC, CD y BD, pues voy a tener, DA, perdón, voy a tener que uno de ellos es cero. Efectivamente va a ser el camino de C a D. De A a B yo tengo una componente tangencial y tengo una componente normal. La que es paralela, porque es el producto punto, pues es la tangencial. Por eso es ET y esto que es delta W. Luego voy de B a C, de B a C, y ahí tengo, como aquí es cero, esta parte es cero, pues no me muevo delta H, sino que me muevo la mitad de H. Y la componente normal va a ser esta de acá, como aquí va entrando, es opuesta, por eso es negativo. Y aquí va saliendo, es paralela, por eso es positivo, el ángulo, ¿no? Aquí el delta L va hacia acá y el campo va hacia arriba,
pues es 180 grados. Coseno de 180 menos 1. Aquí tanto el de L como el E van paralelos, coseno de 0 es 1, pues ya tenemos todo. Y este ni lo toco, ¿no? De CAD no aparece, este es igual a 0, ¿vale? Y fíjense que aquí pasa algo interesante. Estos dos campos, si bien es cierto, no son iguales en general, en el límite en el que delta H se hace muy pequeño, estas dos cosas se van a cancelar, sí o sí. Un número súper pequeño menos un número súper pequeño es igual a 0. Pero eso me lleva a que como delta W es diferente de 0, la conclusión es que la componente tangencial del campo en la vecindad de un conductor es igual a 0. Explota la mente. Es decir, el único campo existente en la vecindad de un conductor tiene componente normal al conductor, ¿vale? O sea, esta de acá se va y me queda solamente la normal. Eso es muy similar al campo eléctrico de una placa cargada, ¿se acuerdan? En ese caso era perpendicular. Esto es lo mismo, solo que un poquito más general. Bien, bien. Lo otro que podemos analizar es con ley de Gauss el vector de flujo eléctrico. Lo mismo, tengo dt y tengo dt es d tangencial y dn es d normal. Para mirar esa componente normal utilizo una gaussiana, que sería este cilindro aquí, de longitud delta h, tengo las tapas y tengo esta parte. De este me olvido porque si el campo eléctrico tangencial es cero, el vector densidad de flujo eléctrico también va a ser cero porque son paralelos, ¿se acuerdan? Ok. Acá, por ley de Gauss, es la carga encerrada, ¿listo? Es decir, la densidad superficial encerrada acá. Voy a tener uno hacia arriba, uno hacia acá. Como acá es cero, pues me queda solo la tapa de arriba. Y me queda entonces que la componente normal, creo que está acá, mírela acá. La componente, estas son las tapas de arriba, de abajo y de los lados. Abajo es cero, los lados es cero. Abajo porque está dentro del conductor, los lados porque la componente tangencial es cero, fácil. Y me queda solamente la tapa de arriba. La tapa de arriba es dn por delta S. Por ley de Gauss esto es Q, pero Q eh, está asociado a una superficie, entonces densidad superficial por la superficie. Esto se va. Y me queda que la componente normal del vector de densidad de flujo eléctrico es equivalente a la densidad de superficie, de carga. Y entonces puedo poner la conclusión de esta manera. Las componentes tangenciales del campo eléctrico y del vector densidad de flujo eléctrico en la cercanía de un conductor son cero. Y la componente normal del vector densidad de flujo eléctrico, que es epsilon cero por el componente normal del campo eléctrico, es igual a la densidad superficial de carga. Como esto es tangencial y normal, está asociado a un vector, pues yo lo puedo ver desde el producto punto y el producto cruz, que quedaría de esta manera. El producto cruz del campo eléctrico con una normal es igual a cero. Este es el vector normal a la superficie, es igual a cero. Es decir, son paralelos. E es paralelo al vector normal, porque el producto cruz va con el seno. Seno de 90, seno de cero, perdón, es cero. Y aquí el producto punto con la superficie normal es ρ s. Es decir, que D es
paralelo a N. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es esto mismo. Se puede ver desde esa forma. Esto quizás es más general, pero la explicación se da a través de esta integral de camino y la ley de Gauss. Bien interesante la cosa. Y tengo un resumen de las características que les decía. El campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Cuando estoy en la parte estática, es normal a la superficie del conductor y la superficie del conductor es una superficie equipotencial. Como consecuencia de eso, miremos, devolvámonos un poquito. Recuerden que una superficie equipotencial está dada por esto de acá, ¿no? ¿Qué tanto trabajo me cuesta mover una carga a través de una línea? Si me voy acá, yo quiero moverla de aquí hasta por acá, ¿cuánto vale el campo en esta dirección? Pues es una dirección tangencial. Si el campo en su dirección tangencial es cero, me cuesta cero trabajo mover una carga en la superficie de un conductor. Es decir, la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Y lo mismo pasa en el interior. ¿Cuánto vale el campo en el interior? Cero. Si el campo es cero, el trabajo es cero. Por tanto, no solo la superficie es una equipotencial, sino que todo el conductor, incluido su interior. Eso es bastante poderoso. Este es un ejemplito numérico, pronto revísenlo. Todavía nos queda harto, entonces por eso estoy pasando estos ejemplos. Son sencillos. Este de hecho es chévere porque te dan la ecuación del voltaje en este punto, calculas la equipotencial, que sería toda esta, x cuadrado menos y cuadrado igual a 3, y esta es una línea de campo. Entonces fíjense que si bien es cierto se está curvando acá, en la superficie es perpendicular. Eso es lo importante. Entonces revísenlo ahí, no sea que me salga en el examen. Bien, entonces ahí está, calculan absolutamente todo con las ecuaciones demostradas arriba. Esta es la ecuación de la línea de campo. Bien, entonces avancemos. Eso nos lleva a lo siguiente. Recuerden que todavía estamos en conductores y hasta el momento hemos dicho unas características de los campos en las cercanías o en la superficie de los conductores. Pero también en la clase anterior habíamos hablado de los dipolos eléctricos. Una característica de los dipolos es, bueno, recordemos que es un dipolo, ¿no? Una carga positiva acá es una carga negativa acá. Están unidos por un vector D, ¿listo? Y uno de los ejemplos era calcular el potencial acá, pues por principio de superposición, ese potencial es igual a cero, ¿vale? Una equipotencial, que tiene un valor específico igual a cero. Puede valer 5, pero yo lo puedo modificar, ¿no? A ese 5 lo llamo cero y mido todo desde ese punto de referencia. Y eso nos ayuda al método de imágenes. Es cómo es la cosa. Miren lo siguiente. Yo tengo una carga Q, una carga menos Q, y en este plano que pasa sobre la mitad, es decir, en D medios, el potencial es igual a cero. ¿Listo? Y eso yo lo puedo reemplazar por lo siguiente. Yo puedo decir que en vez de tener dos cargas, voy a tener una y un conductor. Eso es lo que quiere decir. Este es un conductor. ¿Vale? Entonces, miremoslo desde acá. Otra vez voy a borrar aquí. En el caso del dipolo, tengo una superficie equipotencial en la mitad del camino. ¿Vale? B igual a cero. Y yo lo puedo reemplazar
por una sola carga y un plano con un material conductor. ¿Listo? Ese digamos que no tiene pierde. Tiene pierde, vamos de dipolo a material conductor. Fíjense que estoy reemplazando una carga aquí por un plano conductor, algo material. Y ahí es donde está la clave del método de imágenes. El método de imágenes es irme en el sentido opuesto de lo que acabo de hablar. Y es, si tienes un conductor y tienes una carga en la parte de arriba de ese conductor, tú puedes reemplazar el conductor por una carga que es igual a la carga de arriba, pero que es simétricamente opuesto, teniendo como referencia al conductor. Y eso es todo, eso es todo. Aquí lo que hace es simplemente mirar el campo, ¿no? Mirar el campo con unos números específicos, ¿vale? Tienen que esta es de 30 nanocoulomb y está en Z igual a 3 y la otra es menos 30 en Z igual a menos 3. Y el punto P, que es donde quieren hallar el campo, es en 2,5,0. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Ese es este, pero es más, denme un segundo porque aquí esta versión lo tiene, no, creo que la otra versión también está en el mismo orden. Es por eso, perdóneme ahí no es la confusión, me adelanté. Entonces el método de imágenes es ir de aquí hasta acá. Es decir, que si yo tengo un plano conductor, tengo unas cargas acá y tengo una línea por acá, no importa todo lo que esté arriba, yo puedo cambiar este plano por sus contrapartes simétricas. Les voy a poner, ¿cuál es el espejo de este? Pues algo así. ¿Cuál es el espejo de este? Pues algo por acá más 4 menos Roel. Y el espejo de este sería por acá con un menos uno. Y eso es lo que tengo acá, ¿sí lo es? El resultado es el mismo físicamente. En esta parte, el potencial es igual a cero, ya sea utilizando un conductor o utilizando cargas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esto nosotros ya lo manejamos. Campos, cargas, principio de superposición. En cambio, este conductor es un poquito difícil de manejar. Y ahí es donde viene el potencial o el poder del método de imágenes. Y es que no importa qué forma tenga tu conductor, utilizando este método, olvídate del conductor y váyase con superposición de campos eléctricos, de vectores, suma de vectores. Y el ejemplo que les mencionaba era este. Tengo una línea de carga, 30 nanocoulomb metro de la densidad lineal, bueno, se la llamamos Rayleigh, y tengo un conductor que está por acá, en este punto, eh, en x igual a cero, en el plano XY, perdón, para z igual a cero. Y voy a reemplazar ese plano, lo quito, y si estaba a una altura de 3 pues me voy a ir aquí a una altura de menos 3 y voy a poner el equivalente a este, el simétrico. Voy a medir esta distancia, que es la distancia a la línea positiva, esta distancia, que es la distancia a la línea negativa, y listo, principio de superposición. Eso es lo que hacen acá. El campo debido a la línea de arriba, pues es ρ sobre 2 pi epsilon 0 la distancia en dirección radial. Ponen los valores, esta distancia es raíz de 13, mire aquí está, es 2a menos 3az. ¿Cómo sé que es 2a menos 3az? Pues porque está definido con el punto P, 2 en X, ¿vale? Y como estoy acá, me voy por este lado. Entonces, se mueve hacia el frente 2 unidades en X y baja en Z 3 unidades. Estas son 3 unidades y estas son 2. Como estoy tomando
este como mi origen, acá, pues este es mi vector, bajo 3, me muevo 2 en X, ese es el R positivo. Si tomo este, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir 3 y tengo que moverme 2 en X. Por eso, el R más es 2 en X, 3 menos 3 en Z, y el R menos es positivo, porque estoy cambiando desde el punto de referencia. Para uno bajo, para otro subo. Reemplazo acá el R más, pues esta es la magnitud. 2 al cuadrado más 9 es 13 raíz de 13. Este es 30 nanómetros, 10 a la menos 9. Y este vector unitario, pues lo defino como son los vectores unitarios. Es R sobre su magnitud. Hago lo mismo para E menos y ya. Me queda solamente sumarlos. Fíjense que me queda en Z, se me va a, que se me cancela. Ajá, es un menos por ahí, ¿no? Tengo que estar pendiente de ese menos. Ah, sí, aquí no está, pero una densidad es negativa, ¿no? Quizás ahí fue donde se embarraron. Aquí debe haber un menos para que las X se cancelen y me quede solamente en Z. Parece que hay un error ahí, porque si ven que aquí está el menos, mm, esta densidad en realidad es negativa, que hace que se cancele este con este y estos dos se sumen negativamente. Pues atentos a esos typos por ahí. ¿Y por qué sé que se tienen que cancelar los X? Porque nosotros acabamos de aprender que el campo en un conductor es perpendicular a la superficie. Y si el conductor está así, ¿vale? Pues el campo tiene que ir para arriba o para abajo, cualquiera de las dos, pero no puede tener componentes ahí en Y ni cosas así extrañas. Entonces es satisfactorio de que el campo me dé solamente en la dirección Z, que en ese caso pues es simplemente hacia abajo, porque si esto es positivo, él produce campo así, como una línea de carga, un plano cargado, ¿vale? Entonces ahí está. Eso en cuanto a los conductores. Ahora, ¿qué pasa con los semiconductores? Un poco más agua. Ya me tocó como un litro. Es lo que les dije, este está larguito porque es bastante conceptual. A ver, miremoslo aquí así. Los semiconductores teníamos la banda de valencia, la banda conductora, y teníamos una banda de energía aquí, un gap de energía, que llama de energía. Entonces yo tengo un electrón aquí, ¿vale? Y llego y ¡pum! Lo mando para arriba, en la capa de conducción. Como lo mandé para arriba, aquí me quedó algo que uno llama un hueco. Entonces yo tengo huecos acá, huecos, y aquí tengo los electrones correspondientes a esos huecos, porque yo los mandé de una patada de aquí para allá a través de este gap de energía. Este electrón, si el electrón se mueve hacia allá, los huecos se mueven hacia acá, ¿vale? Si pongo un campo eléctrico en esta dirección, la carga negativa se mueve en contra del campo y los huecos se mueven a favor del campo. ¿Qué puedo yo reemplazar los huecos con algo que ya sabemos que se mueve a favor del campo? Ah, pues cargas positivas. Entonces estos son los pares, los que llaman pares electrón-hueco. Entonces los dos, por estar moviéndose, casi que me duplican la corriente, porque la corriente es movimiento de cargas. Y eso es como la idea general de semiconductores. Si para electrones yo tengo
una movilidad, para los huecos también tengo movilidad. Si para electrones tengo una densidad negativa, para los huecos tengo una densidad positiva. Entonces, tengo que ajustar mi conductividad en estos casos, ¿vale? Bien, como cambia sigma, cambia todo. Am, P, se me perdió. Bueno, creo que aquí lo que hacen en la discusión, que lo que considero que es importante, es esta definición de materiales eh, semiconductores tipo N y materiales semiconductores tipo P. Otra vez, esto es teoría. Yo sé que ustedes en sus cursos de electrónica ya sabrán mucho de esto, incluso deben hasta saber más que yo, pero este es como el origen de estas cosas, ¿vale? Entonces tenemos receptores tipo N y dopado tipo P. Y todo tiene que ver con la forma en que proveen, si proveen huecos o si proveen electrones, ¿no? Esto es lo contrario, ¿no? Los que suministran electrones son tipo N, los receptores que proveen huecos son tipo P, ¿ok? Te lean ahí y me van contando qué pasa cuando yo cambio esta conductividad, qué pasa con el resto de variables, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los materiales dieléctricos. Un material dieléctrico eh, es diferente a estos metales. ¿En qué sentido? En que estos tienen electrones que se pueden mover, ¿vale? Se pueden desligarse. Pero en el caso de los dieléctricos, no. En el caso de los dieléctricos, su configuración, por ejemplo, si este es un pedazo de dieléctrico, su configuración va de esta manera, como en dipolos pequeños, ¿vale? Que están simplemente desorientados aleatoriamente, pero yo no puedo separar la negativa de la positiva por las fuerzas moleculares. Entonces, lo único que tengo son unos dipolos que si le pongo un campo eléctrico, ellos se acomodan, sí. Entonces, un campo eléctrico, pues me va a quedar, digamos, las negativas acá, negativas, negativas, y por acá pues me queda aquí así. Sigue siendo un neutro, fíjense. El material nunca se carga, pero ahora tengo una reacomodación de cargas de manera efectiva, negativa acá en contra del campo y positiva en la dirección en que el campo se mueve. Pero aquí yo no puedo desligar los electrones, esa es la gran diferencia. Es qué pasa en este tipo de materiales, eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero no hay cargas libres y no pueden contribuir al proceso de conducción porque no hay una banda de conducción para ellos. Como no se puede desligar el electrón, pues no hay conductividad, ¿vale? Son ah, aislantes. Como son dipolos pequeñitos, necesariamente tengo que hablar yo del momento dipolar, que también ya lo definimos. Estos momentos dipolares, lo vemos en la sección anterior, ¿ok? Está definido por carga por la distancia. Acuérdense, este vector D entre la carga negativa y la positiva es el que aparece acá. Yo ahí lo que puedo hablar es de unidad de volumen, n dipolos por unidad de volumen. Agarro un volumen pequeño de ese material, cuento los dipolos, hay n, y puedo sumar todos los volúmenes, ¿vale? Todos los volúmenes, y me va a dar esto, la suma desde I hasta n delta B, porque n es como una densidad. Si quiero hallar el P total por unidad de volumen, cuando el volumen es cero, es decir, esto es como un vector polarización de todo el material dieléctrico. Yo tengo muchos momentos dipolares pequeñitos acá, ¿listo? Según la orientación, etcétera.
Pero si quiero hablar de algo como en promedio, pues tengo que hablar de este vector de polarización. Y ese es este límite de acá, ¿vale? Bien. Am, Aquí esta parte, a ver cómo explicamos esto. Creo que aquí hay un dibujito. Aquí está. Este es el material dieléctrico. Todo. Aquí no se ve por el contraste, pero este es aquí. ¿No? Y dentro de ese material agarro otro pedacito chiquito que tenga un delta S, o sea, una superficie acá, y que tenga un volumen delta V. Y además le voy a meter un campo que va en esa dirección, formando 90 grados con delta S. Pero además, dentro del material hay dipolos, es decir, en presencia del campo, ellos se van a reorganizar, se van a reorganizar, ¿vale? Bien, como, pues imagínense esto aquí, ¿no? Hagámoslo acá. Yo tengo un campo así y yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. Este es el dipolo. Imagínense que es una barra con cargas. Pues lo que sucede es que la positiva se quiere ir para allá y la negativa se quiere ir para allá. Es decir, que esta vaina va a generar un torque, ¿vale? Me va a quedar algo así. Puede que rote, puede que se quede en equilibrio, pero me va a generar un campo, un ángulo teta. Eso es lo que está acá. Cuando se reorganizan, ¿qué sucede? Pues me queda. Si esta es la superficie, este es este pedazo, visto desde acá, o incluso visto desde acá, perdón, pues tengo que el positivo queda haciendo un ángulo teta con el campo y el negativo queda por acá, ¿vale? Entonces fíjense que aquí el DS va para allá y el campo eléctrico viene hacia la derecha. Y este es un dipolo, es lo que tengo arriba, teta y teta. Esta es la positiva, esta es la negativa. Esta es una sección transversal. Entonces, todo lo que está arriba, las positivas se mueven, todas las que están abajo, las negativas también se mueven. Y eso me ayuda para mirar estas ecuaciones acá. Pues, ¿cuál es el movimiento de la carga? Pues tengo n dipolos con momento dipolar QD y pues lo multiplico por el delta S, ¿vale? Fíjense acá, momento dipolar QD y como estoy asociando con delta S, pues entonces para darle la noción de carga con análisis dimensional, pues tengo NQD punto delta S. ¿De dónde viene el punto? Pues de que la carga es esta, NQD coseno de teta delta S. Esa es la carga neta total en la superficie. Y eso me lleva a que como esto es P delta S, y yo quiero integrar sobre la superficie, pues me queda este señal de acá, ¿vale? Y esa la llamo una carga, a ver, ¿cómo le llaman acá? Am, ¿Cómo es el nombre? En inglés es bounded, y aquí utilizan la misma letra, entonces tiene que ser de ligadura. Estas son cargas de ligadura. ¿Qué es una ligadura? Pues que las cargas negativas y positivas no se pueden desligar. De ahí es donde vienen, están ligados. Por eso esta carga que estoy encontrando, una carga neta debido al movimiento de dipolos en la presencia de un campo eléctrico, se llama una carga de ligadura, carga dipolar, si quieren llamarlo, no sé, como quieran entenderla, pero es debido al hecho de que estamos atrapados entre un hilo invisible de una carga negativa y una carga positiva, ¿vale? La carga total, desde la ley de Gauss, es esto.
Eso no hay de otra, esa es la carga total. Y yo puedo decir, si tengo una carga de ligadura y tengo una carga total, pues la carga total tiene que ser la carga de ligadura más una carga que llamamos carga libre, ¿vale? Esa carga libre, esa carga libre es la más importante de todas. Es más, porque esa es la que me aparece en las leyes de Maxwell. La carga libre es esta, la de espejo, y yo tengo una expresión similar a Gauss para vector, eh, ya se me olvidó el nombre, no le digo que esto, tanto tema que se me olvida. Y lo acabo de mencionar, este es ya se me olvidó, aquí está, el momento dipolar, el vector polarización, perdón, el vector polarización, y una que me relaciona la carga con el vector campo eléctrico. Y tienen exactamente la misma relación, ¿sí ven? Es una integral de superficie. Entonces aquí hay la carga libre, es entonces esta suma, y yo puedo decir que en la materia, el vector densidad de flujo eléctrico es más general. Tiene lo que ya conocemos de la parte libre y se le adiciona el vector polarización, que me da información del material. Si no hay material, chao P, y me quedo con lo mismo de siempre. Pero si hay un material, tengo que incluir el vector polarización. Por eso esto, al inicio yo les dije que queríamos ver el campo eléctrico, los campos, en presencia de, en materiales. ¿Listo? La carga libre es entonces D punto ds como tiene que ser, solo que ahora estoy am, teniendo en cuenta parte libre y material, diélectrico. Interesante, ¿no? Obviamente, cada una de esas tres cargas tiene la siguiente definición: densidad de ligadura, densidad volumétrica libre y densidad total, ¿ok? Como para tenerlo en cuenta. Y ya que estos son leyes de Gauss, yo puedo hacer el teorema de la divergencia para encontrar divergencia de P está asociada con la densidad de ligadura, divergencia de epsilon 0 E está asociada con la densidad de carga total y la densidad del vector densidad de flujo eléctrico está relacionado con la densidad volumétrica libre. Entonces, atentos a esas tres diferencias. Em, en la mayoría de los materiales se encuentra que P y E son proporcionales y definimos esta letra o esta nueva constante que es la susceptibilidad eléctrica, chi, llaman letra chi, am, adimensional, depende del material. Y fíjense que eso me habilita para factorizar el campo eléctrico acá. Yo factorizo, tengo este número acá, al paréntesis lo llamo permitividad relativa, también depende del material, y ustedes la conocen quizás más como la constante dieléctrica. En los otros cursos uno habla de esto como K, capa, más que nada. Esta es la constante dieléctrica de los capacitores. Y entonces, epsilon 0 por epsilon r, que es esta, es simplemente epsilon, que llamamos permitividad. Esa es la permitividad en un medio o en un material. ¿Vale? Esa permitividad
no es constante siempre, puede ser diferente en diferentes direcciones en que yo me mueva dentro de un sólido. Es diferente moverme en X que en Y o que en Z, es diferente. Por eso esta generalización, más que una multiplicación entre vectores, pues se me vuelve una matriz. Si epsilon depende de en qué dirección me mueva, en qué plano me mueva, pues esta ecuación se me vuelve una ecuación matricial, que no es tan complicado tampoco, ¿no? Es una ecuación matricial 3 por 3. Tengo de x, de y, de z es igual a una matriz 3 por 3 en donde las entradas son XX, YY, etcétera. Y aquí tengo EX, EY, EZ. Ustedes también recordaron algo de su curso de matrices. ¿Vale? Bien. Un poquito más de relaciones. Ahora me queda que el vector de flujo eléctrico es la permitividad, no en el vacío. Ojo, aquí está la diferencia. No en el vacío, sino en un medio por el campo eléctrico. Y me queda la divergencia, es la densidad libre, y la ley de Gauss es la carga libre. Eso es como lo importante acá. Bien. Am, Acá hay un ejemplo. Mm, Revisen el ejemplo si se ve ahorita. Es teflón. Es simplemente reemplazar. Me dicen la constante dieléctrica es 2,1, reemplazo en algunas regiones y listo. Pero avancemos. Ahora tengo materiales perfectamente dieléctricos y quiero mirar la frontera, porque ya lo vimos en conductores. Ahora quiero ver la frontera en un dieléctrico. Vamos a lo mismo. Tengo dieléctrico, tengo el camino y tengo la ley de Gauss. Tengo la fuerza normal y aquí tengo un material uno y un material 2. Para conductores será vacío y conductor. Aquí es dieléctrico uno, dieléctrico 2. Hago exactamente el mismo camino para analizar la parte tangencial. ¿Ok? Entonces, pues voy a tener algo similar. E punto de L es igual a cero porque es un camino cerrado. ¿Vale? Aquí lo único que tengo sería las relaciones para E tangencial, ¿ok? Que son estas partes, ¿no? Este camino y este camino. Porque aquí como son perpendiculares, pues no me da información. A lo que voy es que en un dieléctrico las partes tangenciales no se cancelan, pero sí son iguales de los dos materiales, ¿vale? Entonces, tengo esto de acá, y yo sé que E está relacionado con D, con a través de la permitividad del medio. Por la izquierda es esto, por la derecha es esto, así que obtengo esto de acá. Y esta es una de las cosas más interesantes, ¿no? El campo eléctrico es tangencial en la interfaz, es igual, pero el vector flujo eléctrico no. Uno es continuo, el otro es discontinuo y se relaciona a través de estas permitividades. En la parte de Gauss también podemos analizar algo. Fíjense que acá me va a quedar este y me queda este. Otra vez, estas partes, pues como son iguales, se cancelan porque es uniforme y me queda solo las tapas. Las tapas es esto. Pum. Y me queda por ley de Gauss que es igual a la carga encerrada, es decir, la carguita que hay acá, delta Q, ¿vale? Eso es. Pero sucede algo. Esa densidad de carga, ya que estamos hablando de polarización del dieléctrico, ¿vale?
es porque alguien la puso ahí, ¿ok? En los dieléctricos perfectos no hay ninguna carga libre disponible. No se puede separar la carga, desligar. Entonces uno lo que hace es, lo más probable no, lo que sucede es que esto se iguala a cero, porque no hay carga encerrada, ¿ok? Entonces hablan de un caso especial, que es cuando uno lo pone de manera deliberada. Si uno no pone carga ahí, no la unta, por ejemplo, de carga, pues eso es igual a cero y tengo continuidad en la componente normal. Y aquí está la clave para recordar esto. Componente tangencial, el campo eléctrico es continuo, el campo bueno, la componente tangencial del vector de flujo eléctrico, de densidad de flujo eléctrico es discontinuo. Y en la parte normal es lo contrario. El D es continuo y el E es discontinuo. Así es como yo lo recuerdo. Esta es como la explicación con dibujos. Ya la ecuación a utilizar es esta. ¿Ok? La parte normal está con el producto punto eh, y la parte tangencial está con el producto cruz. Este siempre es cero. Este puede ser cero a no ser que yo les diga en el problema que uno pone una carga de manera manual. ¿Vale? Esa es como la diferencia. Bien. Am, ok. Aquí es un poquito de álgebra que no me interesa mucho. Es un ejemplo, más que álgebra. Mm, Figura 511. La siguiente, esta. Ok, eso. Ok, ya vi qué es esto. Esto es una relación entre los campos en el segundo medio con respecto al medio uno, asumiendo que E1 es mayor a E2. Eso, ahí está. Entonces, sirve más como una ilustración. Pueden revisarla, por favor. Am, y esto es lo que les digo, este es el último ejemplo. Volver a poner números. Fíjense que todo esto no está. Si quieren, miren. ¿Ok? Tengo el teflón que tiene esto y me dan un campo externo en el espacio libre. ¿Vale? Entonces, tenemos teflón, que es una placa. Aquí tengo un campo de sub cero y adentro, como está el epsilon, pues yo tengo un campo que es diferente. Miremos cómo va la cosa. En espacio libre, un campo externo, pues, también tenemos que de afuera es epsilon cero, es cero A porque es libre, no hay material. Y como no hay material, el vector polarización es cero. Adentro, la componente normal, hay continuidad, es decir, vale eso. Y de ahí podemos encontrar el campo eléctrico adentro, que es simplemente dividiéndolo en la permitividad. Pues, al hacer estas relaciones, el epsilon cero se va y me queda el E relativo que está acá, 1/2.1, 0.46. Para obtener el campo de polarización, pues utilizamos dentro del material el D. Pues P dentro es D dentro menos esto. Y como tengo las definiciones normales, porque las tangenciales son cero ahí, porque es un conductor, um, entonces tengo, perdón, esto es un dieléctrico. Pues en la parte tangencial, creo que ese fue el ejemplo anterior, que por pereza no lo vi, ahí debieron haber dicho que, miren, vamos a ver, tan, 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 DEP en todas partes. No, ahí no hay mucho, ¿no?
Lo que estoy buscando es que el campo eléctrico va a ser igual a cero tangencial. Y acá solamente estamos hablando de la parte normal. ¿Ok? ¿Y cómo sé que la parte tangencial es cero? Porque el campo afuera es igual a cero. Entonces, el E afuera tangencial es igual al E dentro tangencial. Pero como solo está en X, pues la parte tangencial es igual a cero. ¿Ok? Entonces es tangencial a la superficie. Es decir, debe ir en Z o en Y. Pero como no hay componentes a eso, pues se toma cero. O sea, esta condición, la que hablamos aquí, cero igual a cero. No tiene sentido utilizarla. Por eso el ejemplo no la uso. Ok, pues una vez tienes el vector polarización, todos van en la dirección X, vea, ya con eso tiene la respuesta. Pues, de todas maneras, revisen los ejemplos y realicen los ejercicios. Así quedamos en esta travesía. Pues no se me asusten, ¿eh? Esta parte con los ejercicios, yo creo que el examen va a ser basado en los ejercicios. Quizás algunos problemas, como va a ser virtual y en parejas, pues van a tener tiempo y recursos para, para poder sacar una buena nota, ¿no? La idea es que con la revisión de este video y los ejemplos ustedes am, se emocionen como yo. Entender estas cosas cobra mucho sentido las aplicaciones que uno hace. Entonces, vemos.